Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a este tuto fácil donde les voy a enseñar 3 maneras para hacer los ojos de las muñecas muy fácil y dar una expresión muy linda. Voy a comenzar con la forma número 1 de hacer o de bordar el rostro. Yo bordo el rostro, las pestañas y cejas con el mismo hilo con que estoy cosiendo o he terminado de coser el cabello a la cabeza. Pero si no tienes ese hilo, no te alcanzó, no te quedó una hebra larga como la mía, puedes enhebrar una del color que vayas a hacer el bordado, negro o café, y lo introduces por uno de los puntos del rostro y lo perdemos. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es hacerle una línea blanca desde la parte de arriba de nuestro ojo, en la parte externa, hasta la parte final de nuestro ojo, una media luna de hilo blanco. Lo mismo hacemos en el otro ojo, la media luna de hilo blanco. Aquí yo ya tengo la nariz que la coloqué en la misma línea donde terminan nuestros ojos, tomando solo 2 o 3 puntos. Varias veces he pasado la hebra para que quedara la nariz. Esta forma número 1 que les voy a enseñar es la forma que utilizamos para realizar a Mirabel Madrigal de la película de Encanto. La encuentras el tutorial completo de su cuerpo, su vestido, su cabello y demás. Lo encuentras en mi otro canal. El link lo encuentras en la descripción del video para que vayas y si quieres realizarla lo puedas hacer. Vamos a comenzar con esta forma de bordado de los ojos y del rostro, parte 1 o la forma número 1. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 rondas encima de nuestro ojo donde quedó ubicado, 4 rondas y en dirección en alineación con la parte interna del ojo. Donde termina internamente el ojo, en esa misma dirección vamos a sacar por allí la hebra, así como estoy mostrándoles con la aguja. 4 rondas encima del ojo. Vamos a hacer la ceja tomando solo una ronda desde esta parte hacia el otro extremo del ojo en forma diagonal, de arriba hacia abajo. Vamos a hacerlo hacia abajo. Hay otras formas que es hacia arriba, como dando una expresión de gruñón o gruñona o enojado, pero en esta vez vamos a hacerlo tierno, que es esta forma número 1, y vamos a hacerlo hacia abajo. Vamos a abarcar solamente donde termina en lineación, donde termina también nuestro ojo, un poquito más allá. Vamos en este caso a abarcar 1, 2, 3, 4 puntos y allí voy a introducir la aguja y voy a volverla a sacar en el punto inicial, en donde estoy trabajando o donde inicié a hacer la ceja. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque voy a estar utilizando doble hebra o 2 veces pasada la hebra para que nos quede un poco grueso o un poco más visible, más gruesita nuestra ceja. Vuelvo a introduzco en la parte final. Vamos ahora a realizar lo que es la pestaña. Entonces, donde introduzco, lo saco en el extremo, en la parte extrema de nuestro ojo, en la parte interna del ojo, en el último punto donde termina el ojo. En esa ronda y en ese punto saco mi aguja y acomodo la hebra de la ceja para que nos quede correctamente. Debemos estar templando un poco para que no se nos sople y no nos queden las hebras grandes o sin presión. Entonces debemos jalar un poco. Ya cuando tengo mi hilo situado en la parte interna del ojo, lo voy a llevar hacia afuera del ojo, pero bajando una ronda. No lo voy a poner de manera recta, en lineal a la ronda donde está, sino que lo voy a bajar una ronda y al pegue de también nuestro ojo, aquí donde termina o pegadito a la línea del ojo, vamos
a introducirlo. Recuerda que donde introduces, para sacar la aguja, debes sacarla donde vas a iniciar el siguiente bordado o el siguiente dibujo. La introduzco aquí en la parte baja de la ronda, pero de una vez la saco en el siguiente punto en la parte de arriba, en la misma ronda donde está o iniciamos el bordado del ojo, en esa misma línea, en la parte de arriba en forma diagonal, así. La saco por ese punto. De esta manera ya hice la línea de encima o del párpado. Y ahora voy a bajar para hacer simulación de una pequeña pestaña. Entonces voy a bajar un poco y allí donde introduzco voy a sacar la aguja en el punto donde inicié la pestaña. ¿Por qué? Porque quiero hacer, como les dije, con la ceja, quiero hacerlo de manera doble o doble hebra para que quede mucho más grueso. ¿Listo? Entonces ya hice la pestaña y la línea, voy a repetir el mismo procedimiento para que nos quede un poco más grueso. Y así nos va a quedar, vamos a ir templando, y así nos va a quedar un poco más gruesito, miren. De aquí voy a pasar a hacer la boca. La boca la voy a hacer centrada en lineación con la nariz en medio de los dos ojos, pero vamos a contar 1, 2, 3, 4 rondas hacia abajo de la nariz. Voy a hacerlo en todo el centro, voy a sacar en todo el centro de nuestra nariz, en lineación con la nariz, para que quede una boca de lado o de medio lado, no completa, sino simplemente una lineecita de lado. Si la quieren completa, deberían sacarla más adelante para que quede una boca completa. Yo voy a hacer solamente, voy a abarcar una lineecita. Vamos a hacer una ronda solamente para la boca. Voy a subir diagonal unos 4 puntos, abarcando 4 puntos y subiendo una sola ronda hacia arriba. Allí introduzco la aguja. Si se dan cuenta, es también en la misma dirección o alineación con el ojo en la parte interna. Y de aquí voy a pasarme y voy a salir en la parte interna del ojo para hacer lo mismo que hicimos acá en el otro ojo. La parte de la boca solamente la hice con una sola hebra, una sola línea, ¿listo? Porque no lo vi necesario pues para repetir doble hebra que se viera más grueso. Solamente la boca con una línea basta, así. Y de aquí, de la parte interna, miren, si sale un poquito de relleno, al sacar la aguja lo retiramos. Y en la parte interna vamos a trabajar lo mismo que en el otro ojo. Bajamos una ronda. Voy a hacer la repetición para que me quede doble hebra. Si se nos hunde o se nos pierde un poquito la hebra blanca, la sacamos con la aguja para que quede visible y no se nos vaya a perder. Lo mismo del otro lado. Con la aguja la buscamos y la sacamos un poco. Listo. Y repito el procedimiento para que me quede igual del otro ojo. Jalamos, templamos, que nos quede bien templadito, retiramos relleno y hacemos la línea de la pestaña, que es la simulación pues de los laterales. A veces la hebra se nos enreda, la desenredamos un poquito y listo. Nos falta hacer la ceja, que va en línea con la misma que hicimos anteriormente en la parte interna. En la alineación contamos 4 rondas.
Si no salimos en el mismo lugar, sencillamente introducimos la aguja y salimos en el lugar que deseamos, en el indicado. Y lo paso 2 veces para que nos quede doble. Para perder siempre yo saco en cualquier parte del rostro y lo que hago es perderla en el relleno muchas veces, 2 o 3 veces. Voy sacando de un lado al otro dentro del relleno y así va quedando perdida la hebra. La cortamos y ya queda nuestra forma número 1 de bordar el rostro. Como les digo, les repito, este es el bordado que hacemos para Mirabel. Y pues es el que quiero enseñarte acá para hacer muchas muñecas y diseños que quieras realizar. Vamos a pasar al bordado número 2. Esta va a ser nuestra forma de bordar el rostro número 2. Esta muñequita es la que realizamos para Luisa Madrigal de Encanto. También la encuentras el tutorial completo en mi otro canal. Aquí vamos a hacer otra forma de bordar las pestañas, de hacerle otra expresión completamente diferente. Recuerda que las expresiones del rostro cambian completamente, solo con un toque diminuto o algo muy pequeñito cambia completamente las expresiones. En esta ocasión vamos a hacerlo la forma número 2. No me alcanzó el hilo para trabajarlo con el que cosí el cabello a la cabeza. Entonces lo que hice fue enhebrar del mismo color, en mi caso voy a hacerlo del mismo color del cabello, enhebré hilo café y en el otro extremo le hice un pequeño nudo que vamos a perder en el relleno. Vamos a comenzar realizando primero que todo esta pestaña o el ojo de este extremo. Entonces vamos a introducir en alguna parte de la cabeza o del rostro y vamos a comenzar a realizar la ceja. En esta ocasión la ceja vamos a hacerla subiendo 2 rondas solamente porque tenemos poco espacio desde el ojo hasta el cabello. Eso nos sucede muy a menudo en algunas muñecas donde el cabello le queda sobre el rostro. En ese caso, donde no es tanto el espacio para trabajar el bordado, vamos a hacer las cejas más juntas a los ojos. Por eso solamente voy a subir 2 rondas. En el caso de trabajar la ceja diagonal, vamos a subir la ronda 1 más o la ronda 3. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer lo mismo en lineación con el ojo. ¿Listo? En la alineación con el ojo en la parte interna vamos a trabajar desde ahí la ceja. Se me salió la hebra. Voy a meterla entre el punto para que no se vuelva a salir, ¿ok? Ahí ya nos queda asegurada. Listo. Y perdemos introduciendo la aguja por alguna parte de la cabeza y jalando la hebra internamente para que entre en el relleno. Y se vaya perdiendo por algún extremo, por ese o por este, tratando de que no se nos dañen los puntos, ¿ok? Voy a cortarla porque la hice muy larga, la dejé muy larga en la punta y no se me pierde. Listo. Ahora lo que voy a hacer es hacer ya la ceja. Entonces vamos a comenzar desde donde salió mi hilo y vamos a hacerlo bajando solamente una ronda. ¿Listo? Una ronda, pero quiero que la ceja sea un poco más pequeña. Entonces voy a hacerla tomando solo 2 puntos, 2 puntitos y bajando en forma diagonal de la ronda. También voy en esta ocasión en la forma 2, también voy a hacer la ceja doble hebra, o sea, voy a pasar 2 veces. Quiero darle una expresión fuerte en la ceja, entonces vamos a hacerlo 2 veces. Solamente la ceja. En esta ocasión, lo que es el ojo, el bordado de la pestaña, sí lo vamos a hacer
de una sola hebra. Aquí introduzco y voy a sacar en la parte interna del ojo, como lo hicimos anteriormente con la otra forma. Aquí ya tengo una ceja. Jalamos, recuerda que debemos ir templando. Y vamos ahora a hacer lo mismo pasando hasta diagonal, hasta la parte de afuera del ojo, en la parte baja de la ronda, en forma diagonal. Bajamos solo una ronda, no vamos a bajar más de una ronda porque nos da una expresión muy triste. Entonces una sola ronda y ahí introduzco la aguja bien pegadito al ojo y voy a hacer dos líneas como pestañas, una diagonal hacia arriba y una recta. Entonces voy a comenzar por la diagonal, saco la aguja en la parte de arriba diagonal, ahí ya me quedó la línea del ojo, y voy a hacer la de la pestaña, bajo al mismo punto donde saqué y ahora voy a hacer una lineecita. Entonces voy a ubicarme en la misma parte de la ronda donde estoy para hacer una línea recta. Ya hice la diagonal y esta línea recta me devuelvo hasta donde salí. Si la quieren hacer más pequeña, la pueden hacer. Me introduzco aquí y voy a pasar a la parte de la boca. Voy a sacar la hebra en la parte central de la boca para poder trabajar pues la boca. En esta ocasión voy a hacerla del lado de allá. La forma número 1 la hice hacia este lado, en esta ocasión la voy a hacer hacia allá. Voy a contar 4 rondas. 1, 2, 3, 4. Y en la cuarta ronda voy a sacar mi aguja en todo el centro de la nariz. En todo el centro. Si se tienen que ayudar con unas pinzas, normalmente si ya está muy difícil, muy fuerte, muy duro de sacar la aguja, lo pueden hacer. Yo me ayudo de unas pinzas cuando ya estoy cansadita de los dedos o de las manos. Aquí, listo. Nos ha quedado. Listo, nos ha quedado nuestra primer ojo. Y voy a hacer la boca abarcando solo una ronda hacia la parte de arriba. ¿Listo? Así. En dirección también a la parte interna del siguiente ojo. Aquí. Y voy a sacar de una vez, subo y saco en la parte interna del ojo. Aquí. Ahí ya nos quedó la boca con una sola lineecita. ¿Listo? Con una sola lineecita. Vamos ahora a hacer como un espejo la otra parte del ojo, que hicimos exactamente igual a la siguiente. Hicimos igual a la primera esta. Vamos a hacer lo mismo, ¿ok? Así he terminado la parte 2 o la forma 2 de hacer el bordado del rostro de la expresión. La expresión es muy importante, es muy importante. Aquí nos da otra expresión completamente diferente. Vamos ahora a pasar a la siguiente.
Bueno, vamos a dar inicio con la forma número 3 de bordado de los ojos o del rostro. En esta ocasión voy a trabajarlo esta forma con nuestra muñeca Isabela Madrigal, que la encuentran en el otro canal que tengo, que ya les indiqué anteriormente. El enlace está en la descripción del video. El tutorial se llama Isabela Madrigal de Encanto. Vamos a hacer este bordado de una manera más femenina y mucho más expresiva que los dos primeros, ¿ok? Porque vamos a hacerle pestañas hacia la parte de arriba y va a dar una expresión mucho más delicada y femenina. A mí me sobró de la costura del cabello y vamos a iniciar en esta ocasión con las cejas. En este bordado, en esta forma, vamos a hacerle las cejas de doble hebra. ¿Listo? Vamos en línea con nuestro ojo interno, la parte interna de nuestro ojo, 4 rondas arriba del ojo. Vamos a sacar la hebra por allí y vamos a utilizar, como en las otras formas, una sola ronda diagonal hacia la parte de abajo. Y terminando donde justamente también en la alineación externa del ojo, allí vamos a terminar nuestra ceja. En mi caso abarca 4 puntos. Siempre les doy las indicaciones de las alineaciones para que si sus puntos o si sus muñecas o muñecos tienen de pronto los puntos más amplios o abarca más espacio, pues ustedes también sepan, junto con la alineación del ojo o del tamaño del ojo, si es mucho más grande o mucho más pequeño, puedan trabajarlo de la manera armoniosa con las alineaciones. A la alineación me refiero a que va en la misma dirección de la parte interna y en la misma dirección de la parte externa del ojo. Por ahí debemos terminar y comenzar la ceja. Ya hice las 2 líneas, vamos a pasar a la parte interna del ojo, como lo hicimos en las otras anteriormente. En la parte interna de nuestro ojo, recuerden ir templando. Y vamos a hacerlo diagonal también hacia la parte externa de nuestro ojo. ¿Listo? Diagonal también hacia abajo. De arriba hacia abajo. Una sola ronda abarcando. Y aquí vamos a devolvernos donde iniciamos, porque esta parte la vamos a hacer también doble hebra. 2 hilos, así, para que se vea mucho más gruesa el párpado. Ya teniendo doble hebra, metiendo en donde debe terminar, la voy a sacar en la parte de arriba de donde está nuestra hebra blanca. Entonces aquí encima del ojo, donde está la hebra blanca, voy a sacarlo y voy a hacer diagonal hacia afuera una línea, así como simulación de pestaña. Y lo mismo introduzco donde está nuestra hebra, donde la colocamos, donde la sacamos para hacer la pestaña, en el mismo punto. Y de allí ahora vamos a acomodar las hebras. Y ahora voy a sacar otra más hacia afuera, una más en diagonal hacia afuera, hacia un punto más hacia afuera, un punto más atrás, hasta aquí. De aquí voy ya a pasar a la parte de la boca, porque aquí ya terminamos las pestañas. Vamos a hacerle 2, una y la que estamos trabajando, que es la segunda. Vamos a pasar a la boca y vamos a contar 4 rondas debajo de la nariz, 1, 2, 3 y 4. En todo el centro, como hemos hecho en las bocas anteriores. Miren, ahí ya me quedó la otra pestaña. Miren, ya me quedó las 2 pestañas. Y en esta ocasión voy a hacer la boquita hacia este lado. Siempre en dirección donde termina el ojo. Y abarcando solo una ronda. Voy a pasar a la otra ceja. A la otra pestaña, perdón. Voy a hacer lo mismo que hice en el otro ojo. ¿Listo? Vamos a hacer un espejo de lo que hicimos en el otro ojo.
Vamos a repetir lo mismo. Vamos a dejar hasta acá. Vamos a sacar en la primera donde salió nuestra hebra para hacer doble hebra, doble hilo, así. Y voy a abarcar desde donde sale el hilo blanco. Voy a empezar a trabajar las pestañas. Voy a hacer una, me fui muy arriba. Me devuelvo porque me fui muy arriba. Listo. Y igual que este lado voy a hacer una hacia arriba y saco en el mismo lugar para hacer la siguiente. Para hacer la pestaña número 2. La otra hacia más atrásito. Aquí tendríamos que hacer la ceja, vamos a contar las 4 rondas o nos ayudamos con la primera ceja. En la alineación con el ojo, vamos a mirarla muy bien, que nos quede exactamente igual, no nos quede una ceja más junta que la otra. ¿Listo? Ahí quedaría perfecto. Un poquito más atrás, creo yo, por aquí. Revisamos muy bien y bajamos una sola rondita, igual que cuando hicimos con la otra ceja. Hasta aquí. Y de aquí nos devolvemos para que hagamos la ceja con doble hebra. Nos quede mucho más gruesa. Así. Y terminaríamos ahí el bordado o la forma de la expresión del rostro de nuestra tercera forma. Voy a perder otra vez el hilo por acá atrás y lo voy a cortar. Ya les muestro cómo nos queda esta. En esta ocasión, miren, nos queda así con unas pestañas más amplias. Hacia arriba una expresión completamente diferente. Espero que te haya servido estas 3 formas. Por aquí se las voy a mostrar. Déjenme en acomodo. Estas 3 formas de bordar o de hacer las expresiones del rostro. Son muy diferentes y le da un toque muy especial, muy tierno y una mirada muy diferente a cada uno de nuestros amigurumis o nuestras muñecas. Espero te sirva, nos vemos en un siguiente tutorial de estos muy prácticos para perfeccionar y pulir nuestros amigurumis.